Radio Speranza Corso. Radio Speranza. Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E radio che lo cambia la vita. Querido coronavirus, Bem, para declararnos guerra. Sin razón. Sin motivo. Creando incertidumbre. 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 O exército tá grande. Hopi grande. Boda turcaminda. Aunque nós não por mirarmos. Porque proibí. Nos braçamento. Nos saludo. Nos libertad. Porque confundinos. Tunanos miedo. A nos por 30 de pánico. Querido coronavirus. Lagami. Pisabo. Como no por vencernos. Nos ejército está más grande. Nos tem fé. Nos tem esperança. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, tá querer em Deus. Respeitar. Mi amigo Dan. Mi vizinha. Respetar nos família. Están enfermo. Están débil. Nos médico. É enfermeira. Nos heroína. Verdadero héroe. Nos a confia em Deus. Está na controle. Dios está na controle. Deus está no controle. Querido coronavírus. Deus está no controle. Dende mi confiança. Naturales que puedes usar y Dios
Tanchi Indra, ta hora pa volar tata 6 horas ba, lanta arriba. Sí. Ay, llegué, madrumi 8 horas. Ay, sí. Madrumi bom, sí. Danke Dios, mas sossega bom. Mas te metem bom energia. Nós podemos preparar a mesora para vai saber escola, pois é muito nada guardar-me. Então, energia e hora que nós dormimos bom assim, nós por fazer tudo nosso trabalho não bom. Hasta por ajudar mami com papi para fazer não trabalho e também corre durante o inteiro dia para só ter bom energia. Que energia aqui vou pôr corda bom bolesna, especialmente lesna de sábado escola. E que vai para minha direita, mesura, se não importa temprano. Agora, prometo que vou começar a direita. Tem coisa que eu tenho que corda. Eu tenho de pôr boa confiança em Deus. Eu tenho que confiar em Deus que tudo é plano que eu tenho para o dia de hoje. E se eu pôr boa confiança em Deus, seguramente tudo coisa vai bom. Porque me lê um versículo de Bíblia, Pablo? Seguro. Mira que o apóstolo Pablo está papia na Hebreu, tem capítulo 10 e versículo 35. Pensei, não tira vossa confiança a fo, qual tem grande recompensa. Apóstolo Pablo está avisando, não? Se você tem confiança em Deus, a recompensa também está grande. Pensei, tenha confiança em Deus para tudo o que você tem que vai fazer para o dia de hoje. Sim, é verdade. Tio Winnie, porque a senhora oração para mim, prometo que me vai orar? Claro que sim. Laga nos barreza. Dushi tata que está na chelo, danke que vai dar nos uma noite mais bendicionada e sossego. Danke que vai abrir nos o awe mainta que nós mira a luz de dia. Permitir agora que tudo plano que nós temos para realizar, que nós por depositar nossa confiança em Jesus e Ele ajuda-nos a realizar tudo o plano de dia de hoje. Danke, Senhor Jesus, para contestar-nos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, reza e agradecer. Amém. Amém. Danke, tio Winnie. Na ordem. Bom dia, Muchanan. Feliz sábado. Amanhã está contente, dia mais, assim conosco por topa com outro, para meio de gravação aqui, em forma digital, para sobre nós na casa, e assim nós por fazer agora. Depois de acabar de mirar a parte de saúde que nós estamos tendo, esse man aqui nós a terminar e último dos letras, a letra R e a letra T. Nós estamos com o título, que avisa New Start, comienzo novo. E parte R, estamos a papia de rest, of também nos por ganhar a palavra repouso, of também nos por visa em inglês, rest. Assim, hora que nós temos sossego suficiente, rest, repouso, of rest, nós temos energia. Sobre esse hilo está bom para nos curva, nós está trazendo novo, para nos por fazer turnos coisas. Pero nós por mira é parte de tu, que também está trust in God, confiança em Deus, e sei que é o mais principal para ajudar-nos para fazer tudo o que nós temos que fazer de uma boa forma. Pensei muito nunca olvidar de fazer oração, nem tampouco para por estudar a palavra de Deus. Lendo nos Bíblia, estudando de amor de Jesus, turcos lo vai nos bom. E a imagina também, nós lo que felicitar, nos muito não. Tu resnan com a cumpleaños de esse mango passa, of awe sábado. Então, tanto Indra não estava de número de de nós chiquitina com assim aia de semana com passa. Pensei, awe tanto Indra que bisele, mas bem, tu está felicitado. Tu resnan com o programa aqui que eu vou apresentar para você não. Tur sábado, nós que felicitamos na tur, que estava de fiesta, awe, e nós não tá lubida
mami de Dayton, que também te manda felicitação muito especial para suyo, Dayton Proctor. Hope felicitação, bendição de Deus, quando por seguir crescer muito amor grande e saber para Jesus e para todos estão rondo DJ. E nos leste esse man aqui, todos dois lestes não conosco que a gente está apresentar de classe de cuna e também de kinder, nós vamos de kindergarten, tá papia de mesma história, sim, de desayuno, canto de la mão. Well, ave mahinta, pangkutanchi um rato, canto de la mão. é com o piscamento. A água está quieto. A água está quieto, porque Deus se dona. Mas um bonito, Deus não pode ter fome. Nada de Deus. Graças a Deus você. Mes Cosco e 3 piscadores nos amira canto de la man e com nan abai pisca e nan tabata bini canto back e hala nan boto nan tabati nan tasco tur nan linha nan de pisca e reda cita que da canto de la man si assina e também Santiago, Pedro e Juan também abai pisca uma noite de la man de Galileia. Você não acorda que o versículo de memória tabisa? O versículo de memória de nós chiquitinhos, os mais chiquitos de classe de cuna, está queda dentro do de Efésios, capítulo 4, versículo 32. E para estar mais grande, está queda dentro do book de Tessalonicenses 5, de 5, para nós mostrar de kinder. E tabisa nós, para nós estar bondadoso com o outro, estar de cuna, e para estar mais grande, para nós ser bom com o outro. Assim, tanto, que Jesus estava tendo duas surpresas para seu amigo, discípulo. E desayuno, canto de la man. Esse é o título de Eles. Well, meu chanang, ora com Santiago, Pedro e Juan a subir a mão, ducha-se aqui de nam boto, não estava feliz e contente, passando nam por bem com algo de comer. Mas não passa inteira e a noite e piscando, pero não por aí nenhum pisca. Ani pisca não adrenta de na reda. E não começa a sonho, uno estava dormir, mientras o outro não estava que adelantar. Depois o outro estava dormir e o sunco estava dormir e adelanta e está su turno, su beurt, para tirar a reda. E não está volve a la reda trobe de boto, pero não tem nada de pisca. Noite sucu estava pero nada de pisca de na reda. E agora é solo a começar a sair, mas ainda estava a abrir. Cansa, yen de hamburger, nang a decidi ko mejor nang bay kanto numa. E según ko nang tabatahala ng reda ding eboto, pabini kanto di lamang, nang amira un hamburger para kanto di lamang. E hamburger aki abisa nang, el abisa, mi amigo reda,
e outro banda de eboto. E mesora ku nang atira ereda e outro banda de eboto, ereda ku misa sak bayabo, vai masabaw, tem profundidade e lamang. De como Santa quere. Pasobra ereda tava llenando yen de pisca. E macha feliz e contento e amigo discípulo na aqui Pedro, Santiago e Juan abira. Pasobra nang por ahayang hopi pisca. E kiko Santa quere. Pajaboto den lamang e landa sinabi ni kanto. Pasobra tabata Jesus. E Jesus aduna nang e prome surpresa sina e prome regalo di yena nang reda yen de pisca. E ora ku Pedro ayega na kanto, Pedro atopa e di do surpresa. Tabata ku Jesus a preparar candela, clacaba pa guarda e sobranang por bini ku e boto e asina nang por hasa pisca. E tabatim pang tambe, asina nang por a recebi ng desayuno kanto di lamang. Nang akomentushi junto ku Jesus, yan na nang barika, inang por abay kastame ku hopi pisca, yen di pisca, pa e sobra di e família. Asinan to mucho na, Jesus tabata bondadoso ku su amigo, discípulo nang. E corda que versículo de memória tabisa, pa nos ta bondadoso uno ku outro, of hansi trobia. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio culo cambia tu vida. Bom dia, Muchanan, Mayor Nansur. Feliz sábado a vos nan awemeinta. Vos ansa? Den Bible tem bonito versículo, tem o book de Salmo e tabisa nos. Lo mi bendicionar, Senhor, dentro do tempo. Su alabanza lo está continuamente de mi boca. Salmo 34, 1. Pensei mucho nan, awe me inta van alabanos Dios. Van a hacer nos corazón contento alabando nos Creador. Nos promete cantica tabaita. Ta quem abini sabat skol? Ah? Santa mira ta quem abini sabat skol? Van cantele. Ta quem abini sabat skol? Abo, ta quem abini sabat skol? Abo. No está contento com a vida. Awe, no está contento com a vida. Awe. Amém. No siguiente cantica também está Jesus di laga tur emocionan. Ok? Jesus di laga tur emocionan. Jesus di laga tur emocionan. Jesus di laga ture muchana, vini, mucha dos, mucha tres, mucha vini, cuatro, mucha cinco, mucha seis, mucha vini, siete, mucha ocho, mucha nueve, mucha vini, 10 muchana, a vini, 10 muchana, a vini, Jesus roept. Alle kleine kinderen, Jezus roept. Alle kleine kinderen, Jezus roept. Alle kleine kinderen, komen. 1 kleine, 2 kleine, 3 kleine kinderen. 4 kleine, 5 kleine, 6 kleine kinderen. 7 kleine, 8 kleine, 9 kleine kinderen. 10 kleine kinderen, komen. 10 kleine kinderen komen. Ok, nos último cantica pa awemeinta de bebira. Con el día lota, hora nos llega. Shelu. Ok? Con hora nos llega Shelu. Oh, con el día lota. Canta, baila, bula y grita, ahora nos llega Shelu. Canta, baila, bula y grita, ahora nos llega Shelu. Canta, baila, bula y grita, ahora nos llega Shelu. Oh.
mochana. Danke pa vos nan stem bonita nan kupora canta e dona alabanza na nos Dios. Agora que nos vai seguir mesora com el este menor, for de e-book Punto de Poder. E a UMI tá aqui com o titular Cristo suhendenan. Aha, Cristo suhendenan. Ok, Fernando, por ler para nós o texto de memória? Ok, assim anto, vos no da extranjero ni gente desconocido más, mas vos da concidadano, junto com o santo nan, e vos da de gente nan de casa de Deus, com a word tra arriba e fundese de apóstolo nan, e o profeta nan, de qual Cristo Jesus mesmo da e pedra de esquina principal. Efésios 2, 19-20. Amém. Danke. Tremendo texto. Tabisa quem nós está e que nós temos quase. Bom, me tem um par de perguntas aqui na Fernando e que vai ajudar-me. Para sobrar, tabata hora para o evangelho a seguir expandir, seguir plama em outro país não para assim não por escutar mais de Cristo Jesus. Antota ene nan de Cristo, tesnan que tabata preparar para baihasi essa aqui. Abo kiko ene nan aqui é discípulo e apóstolo nan aqui tabatim? Nan tabatim união. Opi bom. Essa união tá importante. Sem união, coisa não tá cana bom. Opi great que não tabatim esse. Agora na qual está tabatim mestre de mudança? Na estado de Antioquia. Ah, a estado de Antioquia tabatim mestre de mudança. Então ele tá quem não a decidir para mandar vai em não? Na Amanda Barnabas. Ok, Barnabas vai. Di com na Amanda Barnabas. So estava tem habilidade para encorajar cliente na novo. Ok, tremendo. Então você Fernando, den e book de Hechos nan Jesus 24, eta bisa um tique mais de Barnabas. Eta bisa Barnabas tabata homem lleno de Espírito Santo e fé. Pois não há se um mal escojo para mandar Barnabas vai em nanam. Outra pergunta. Kiko, vou por conta nos de Antioquia. Well, tem o Império Romano está de 3 estados mais grandes. E ele não estava de tour caminho para esse negócio. Estava um lugar bonito, mas também tem roupa e corrupção. Não estava a adorar Deus Daphne. Uou! E último 2 pontos não que vou dizer Fernando. Ahala minha atenção basta. E não estava tem corrupção. E tá o que está passando também de nosso mundo awe. Roupa e corrupção. E parte que vou dizer e de Deus que não estava a adorar é Deus falso, Deus de Daphne. Que menta trabalho pisar Barnabas aí com em nanang. Ok, outra pergunta. Segundo Barnabas, quem só por a cambiar ainda, passou ainda não digo nem Barnabas, coisa tá boa trabalho, coisa tão bom, coisa para bobar assim. Segundo Barnabas, quem só por cambiar ainda. E graça de Deus só por cambiar ainda. Amém, amém. De verdade, é um homem saber. Hope bom. Barnabas estava a predicar, estava a duche para mirar quanto gente estava a aceitar Jesus. Pero estava tem mais trabalho para assim que isso não estava a pôr. O que estava a solução para isso aqui? Ela vai buscar Pablo. Oh, porque é Pablo que promete para te chamar solo ele. Que estava a matar seguidor de Jesus. Você mira Pablo também está na candela trando para Jesus agora. Até quando vai buscar para ajudar. Pipom. Agora não dosa começar a trazer na Antioquia e quando não arranha. Não estava chamando Cristiano. Oh, então esse aqui estava um insulto para não? Não, estava honor para não.
Hopi bom. E esse me se tapa nós também. Nós não mestre tem vergüenza, ni sinte nós malo, ora não bisa, chama nós cristian awe. Passou ni Pablo, ni Barnabas, essa aqui tava coisa malo para não, pero yes, não estava contento para sobre esse significar que não seguidor de Jesus, cristiano. Ok, na reunião que não estava tendo, não dos a forma reunião, não chama reunião, o profeta não, o crente não, então tem homem agabo, que ela lanta para Ibiza. Lo vai ter segura na Palestina. Nos amigos na Jerusalém, lo vai passar de tempo muito difícil. Uau! Muchanan, mosansa, jovenan, e parte aqui talaga me pensa que de nosso tempo atual, que é coronavírus que está atacando aqui, grande parte do mundo, então tem hope ainda que tem hope difícil. Mas coisas que o que estava passando com na Jerusalém aqui. Agora, Kiko nang na reunião e a decidir para hasi. Nang a decidir para nang tuna ofrenda voluntário para ajudar. E mainta tempang Pablo e Barnabas a salibay hiba essa aqui para o cliente na Jerusalém. Uau! Hope bom! Você tem bendição de ajuda outro, não? Então, essa é a solução. Também. Jovem não. Tem maneira não sabia. E você não está mirando. Tem hope ainda não passando. E tempo aqui, hope difícil. Com hope e dificuldade para comer, para sobreviver. Que nós por assim? Que abo por ajuda com ele? Cada crente, muchanan, jovem não, lota de grande dança. Laga nos ta maneira em rende não aqui. Ko ora não amira ko dabata tem tempo não difícil, não a pensa ni ni dois via passar caman e ajuda outro. Bom, ele essa aqui tá grande les Fernando de que tá ajuda outro. E esse aí nós tá, pensei nós tem em mundo aqui, para nós ajuda outro. Fernando, danke para compartilhar elas conosco. E siga estudia, siga as bobeiras, bobenambos, não também, siga estudia, siga passa só tem hope, bendição, den elas na bonita aqui. Tava prazer para com teacher Uka. De minha parte também. Agora que nós trabalhamos na primária e ela avisa na baile no mundo e predicar o evangelho da tua criatura. Marco 16:15. Você estava tendo uma notícia que você quer contar. Outro menina, a Maria Magdalena estava prometendo que era contar essa notícia. E não para aguentar para bisa com Jesus a necessitar. Estava já domingo, mainta, depois de sábado mais difícil da vida de discípulo. Jesus amor e viernes, diz par de horas prometo solo baja. Dempura su seguidor nang tristo e trastorna adere de graf de José de Arimateo. Kaba nang akore baikas pawarda sabat. Hey muchanang, kumbay, amita Maria Magdalena. Bosnansa, e momento ei com Jesus amori na cruz, nos estava hope tristo. Anto, já domingo meinta trempang, nos sabay na graf pa asina nos pora limpiele, nos sabay com specerei, cultura cosnang. Ora nos sei nos di, ta quente beiuda nos hala e piedra pisa ei. Anto nos mira que piedra tava kita acaba. E em nang muchanan tava ting angle, nos mira angle. E é angle aqui aduna nos bom notícia.
Sí, Él avisa-nos que Jesus a ressuscitar. Está vivo e nós sabemos contento. E você lançamos chanang mino por a guarda. De verdade, mino por a guarda para mim a corre vai bisa turende. Papai bisa discípulo não promete Jesus. Que Jesus está na vida. Bom notícia, muchanang. Nós Jesus está na vida. Assim muchanang Maria Magdalena, com gozo seu coração, a corre vai para contar boa notícia que Jesus a ressuscitar. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio que cambia a vida. Assim então, muchanang, de forma aqui, nós a terminar nosso repasso de les e programação que nós estava tipo na ave sábado manhã e nós está despedir com palavra de oração para nós por ser. Nós está tacuta na chelo, nós está chama masha danke de tabata junto com nós ave manhã. Danke para tur por bendição que bota tu na nós. Danke para proteção, especialmente para o muchanang que porta passando de temporada roupa difícil e para nós também que está na casa, siga bendicionando-nos. Queda conosco durante o dia sábado aqui e treze-nos junto a trove outro sábado, em nome de Jesus. Amém. Ayo, de outro sábado. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio que cambia a vida. Mis hermanos, un feliz sábado. Esta mañana estamos muy contentos y estamos agradecidos a Dios por darnos esta oportunidad que podemos estudiar conjuntamente con ustedes su palabra. La lección de esta semana, hermanos, que vamos a estudiar, un resumen de ella, es muy importante porque desde el momento que yo observé la lección de este trimestre, yo dije, esta va a ser una muy buena lección enviada en un tiempo muy apropiado, en un mejor tiempo, donde muchas veces la interpretación es, mejor decir, la interpretación que se está aumentando de diferentes formas que no cuadran con la Biblia, se está aumentando mucho en nuestro mundo. En el mundo de nuestra vida, hay que buscar cómo interpretarlo de su manera. Así que esta lección es de mucha importancia para que cada uno de nosotros podamos estar muy pendientes para que podamos entender, porque el título de la lección de esta semana es Biblia, la fuente autoritativa, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. La Biblia, la autoridad máxima y absoluta de nuestra teología. Así que no hay nada por encima de la Biblia. La Biblia es la cual tiene que pasar nuestra evaluación de todo lo que está, si está de acuerdo con la Biblia, sí o no. Si podemos pensar de muchas cosas, podemos haber analizado muchas cosas, pero si no está de acuerdo con la Biblia, tiene que caer, y eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar, la lección nos quiere enseñar esta mañana, porque ya estudiamos la traducción. La Biblia es la fuente del cristiano. Tenemos que decir que el versículo también es un versículo muy apropiado y clave para el mundo religioso, principalmente para los que quieren seguir la palabra de Dios de acuerdo como Dios indicó. Así que Dios también indica, Dios da unos versículos para indicar, para que cada uno de nosotros, si estamos por el camino sí o no. Estos indicadores es para medir
Y así que cada uno de nosotros, así que cuando vemos estos versículos como versículo de memoria que está en Isaías 8:20, entonces nos da dirección para cómo podemos evaluar si las cosas están bien o no, si estamos por el buen camino o no por el buen camino. Y el versículo dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muy importante. Y un versículo clave, hermanos, que Dios ha indicado en Isaías 8:20. Ve a la ley y al testimonio. Vaya a la palabra de Dios. Si las personas o cualquier interpretación que la persona puede dar no está conforme a la palabra de Dios o a la ley de Dios o al testimonio de Dios, ya sabes entonces, es porque no hay luz en esas personas o en las cosas que están diciendo. En otras palabras, entonces, es oscuridad. Oscuridad está rodeando esto. Y si también es solamente media verdad, también es oscuridad. Entonces, de eso es que este versículo es clave de esta semana. Si vemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, también vemos que el apóstol Juan dice, el que dice yo conozco, pero no guarda sus mandamientos, también es un mentiroso, y la verdad no está en él. Mas es que si guarda sus palabras, en él el amor de Dios ha sido perfeccionado verdaderamente. Por medio de esto sabemos que estamos en él. ¿Te das cuenta? Juan también dice lo mismo, las palabras que Isaías. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, de primer lugar dice que es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Así que no sigue buscar a ver si hay algo bueno en esta persona, porque la palabra, lo que dice, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces hay sentido para seguir escuchando a esta persona. Así que podemos encontrar hoy en día, hermanos, que casi no hay ninguna denominación cristiana que utiliza la Biblia, que no utiliza la Biblia para reemplazar o para explicar lo que quieren presentar. Casi todas las denominaciones utilizan la Biblia para que puedan fundar lo que quieren decir, usarlo como base. Sin embargo, el papel y la autoridad de las Sagradas Escrituras ha sido dado, o su contenido fue dada para que cada uno de nosotros, hermanos, reciba la mejor teología, la teología correcta de lo que Dios quiere transmitir a cada uno de nosotros. Tenemos que decir, hermanos, que la lección también nos muestra que seguramente hay como cinco factores, o podemos también llamarlos fuentes, 5 fuentes que pueden influenciar nuestra forma de interpretar la Escritura, Santa Escritura. Así que estos cinco fuentes, el primero es tradición, el segundo, experiencia, el tercero, cultura, y la cuarta, razón, y la quinta, Biblia, la Biblia misma. Vamos a empezar con el primero, que es tradición. Tradición, mis hermanos. Nosotros sabemos tradición, no necesariamente que tradición es malo. Tradición por sí mismo no es malo.
tradición muchas veces nos permite recordar y nos permite estar seguro o nos permite estar anclado a la raíz de dónde provenimos. Así que te recuerdas tus raíces, te recuerdas de dónde provienes. Así, ahora la Biblia dice en Colosenses 2, versículo 8, pero presta atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que la Biblia nos advierte que la tradición puede ser buena, pero pendiente, nos amonesta, porque no todo tipo de tradición es bueno. Por ejemplo, mira una buena tradición en donde el apóstol Pablo habla a los hermanos, 1 Corintios 11, versículo 2. Es una muy buena tradición. Ahora, les elogio a ustedes, hermanos, dice Pablo, porque ustedes se acuerdan de mí en todas cosas. Y también retienes firme a las instrucciones tal como os les ha entregado. Así como Pablo los está elogiando las tradiciones de estos hermanos. Os alabo, hermanos, que se retenieron las instrucciones que Pablo os ha dado. También vemos otra tradición en la segunda de Tesalonicenses 3:6. El versículo 6, segundo de Tesalonicenses 3:6, y dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Nos pedimos, hermanos, que te apartéis de todo hermano que ande una vida desordenada y no según las tradiciones que recibisteis de nosotros. Estos hermanos recibieron una tradición cerca donde Pablo recibieron una forma correcta de hacer las cosas de Dios. Y Pablo les dice, y mantengan estas tradiciones, hermanos. Ahora cuando pasemos donde Jesús nos dice, nos amonesta para que tengamos cuidado, porque en su tiempo se acercaron a Jesús, y cuando acercaron a Jesús, la Biblia nos dice en Marcos, capítulo 7, versículo 1 hasta el 13, cuando se acercaron a Jesús, los fariseos, los escribas, ellos y empezaron a cuestionar. Mira cómo cuestionaron a Jesús. Vamos a leer algunos de estos versos. Y los discípulos los fariseos empezaron a reclamar que los discípulos comían pan con manos inmundas, porque no se lavaban, y los condenaban, porque los fariseos y los escribas estaban cumpliendo con las tradiciones de los ancianos, como dice la Biblia. Los ancianos empezaron con eso, y ellos continuaron con eso. Entonces, lavar las manos es algo higiénico, es algo muy apropiado. Tenemos que lavar las manos es algo muy apropiado. Pero eso no es lo que los fariseos estaban enfocándose. Pero estaban enfocándose en las tradiciones que los ancianos se aferraban a las tradiciones de los ancianos. Y el versículo 4 dice, y Jesús dice, pero hay muchas otras cosas de las tradiciones que ustedes recibieron para que cumpliesen, como lavar las copas y
y tazas de bronce, vasos y jarros y de bronce y muchas otras tradiciones que cumplen con ellos. Y versículo 5 dice, ¿y por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Así que preguntan ellos, están preguntando a Jesús, ¿por qué? Los fariseos preguntaban, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oh, así sus preguntas no era tanto. Su pregunta no era tan como. Déjame decirlo en otra forma. Su pregunta más bien era para cuestionar, de hecho, que los discípulos no lavaban las manos, pero estaban cuestionando de esta forma, era para ponerle una trampa a Jesús, porque estaban tratando de ver de forma u otra, poner la trampa a Jesús. ¿Por qué los discípulos no lavaban las manos según la tradición? Y siempre decían, según la tradición de los ancianos. Entonces Jesús les dijo, con razón, respondió él y dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así dice, pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Te das cuenta? Como te estaba diciendo, ellos no estaban muy enfocados en cuanto a la higiene, sino estaban enfocados hay que aferrarse a las tradiciones de los ancianos. Y Jesús también una vez les dice, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres, y es principal para ustedes, primordial para ustedes. Mientras tanto, lo que Dios decía también, pero invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidas el mandamiento de Dios del cielo y la tierra para guardar tradición de ancianos. ¿De quién? ¿Es gente mortal? Sí, pero lo toman a pecho. Las tradiciones más a pecho que mi propia palabra, dice Jehová. Imagínate que pusieron las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y versículo 9 les dice también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que cuando la tradición llega a ese nivel que está por encima de la palabra de Dios, entonces mi hermano está completamente errónea. Hoy, nosotros, hermanos, fuimos criados con muchas tradiciones de nuestros antepasados, pero tenemos que evaluar estas cosas y evaluarlos con la palabra de Dios. Porque hay muchas supersticiones, ¿no? Pero estas supersticiones, estas tradiciones, estas cosas con las cuales hemos visto a nuestros padres hacer, que también hacemos sin preguntar de dónde provienen estas cosas y evaluar estas cosas con la Biblia, con la palabra de Dios, que tiene la última palabra. Si no hacemos esto, hermanos, entonces quedamos en estas costumbres, hermanos. A la final, hermanos, Dios tiene que decir, querido hijo, con estas tradiciones, como dice el texto, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Es algo muy serio, hermanos. Invalidas el mandamiento de Dios para guardar tradición. Y hermanos que nos están escuchando, mira qué tipo de tradición tienes, si cuadra con la palabra de Dios. Vamos a seguir, porque ellos es lo que estaban tratando querían que sus hijos honrase sus padres, como dice la Biblia, pero añadieron a este mandamiento algo extra, diciendo que mejor tú vayas a vivir en el templo. ¿Para qué?
para que tú en ese estado puedas estar completamente dedicado al templo. Pero eso no fue lo que Dios nos enseñó. Porque cuando el hijo va a vivir en el templo, el hijo no está en la casa para honrar a los padres. Así que la Biblia dice, honra a tus padres, pero tiene que estar en casa. Pero ellos agregaron otra tradición. Es mejor, dedicamos a los hijos al templo, es mejor que vaya a vivir al templo. Es una tradición que Dios no ha hablado de ninguna forma, en ningún lado. Esto es una tradición. Entonces seguimos para esta parte de experiencia. Ya terminamos de ver la parte de tradición desde el principio. Si desde el principio la tradición no está de acuerdo con la Biblia, tienes que ponerlo de un lado y seguir con la palabra de Dios. Así que ahora experiencia. Experiencia. ¿Qué importante es la experiencia? La experiencia también es muy importante. La experiencia realmente no está mal. Tiene lo lado positivo, pero tenemos que estar alerta. Tenemos que ver que nuestras experiencias que experimentamos tienen que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a ver a Romanos 2, versículo 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que esta primera parte de este versículo nos permite ver que ahora Dios, a través de su palabra, quiere que podamos experimentar a Dios mismo. Dios quiere que podamos tener experiencias con Dios. Y tenemos que pasar tiempo con Dios para poder tener experiencias con Dios. Así que no podemos menospreciar las riquezas de su benignidad, su tolerancia ni su paciencia. Todas estas cosas, mis hermanos, son experiencias que Dios nos ha dado para nuestro alcance, para que podamos pasar tiempo con Él y de esa forma podemos decir, yo he tenido una muy buena experiencia con Dios o tengo una muy buena experiencia de Dios porque lo experimenté su cariño, su tolerancia, su paciencia que Él tiene. Porque es esto, su paciencia y que Dios tiene, que Dios nos enseña, es lo que nos puede llevar al arrepentimiento. Salmo 34:8 es un texto muy lindo que nos lleva más profundo en parte de experiencia. Como dice, para poder decir que tenemos una buena experiencia con Dios. Salmos 34:8 dice, oh, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. Aférrase a Dios. Busca una experiencia con Dios. Ahí dice, gustad. Tú misma tienes que gustar, probarlo. Nadie puede probarlo para ti para saber si es dulce o amargo. Tú tienes que probarlo tú mismo. En el caso de Dios, cada uno de nosotros, Dios nos concede el privilegio de que podamos probar por nosotros mismos para que podamos obtener experiencias para ver si Dios es bueno o no. Pero tenemos que decir de una vez, Dios siempre es bueno. Así dice, dichoso el hombre que confía en Él. Así que cuando nosotros probamos y probamos que Dios es bueno, entonces ese es el camino para que tengamos refugio en nuestro Dios. Pero ¿qué de malo hay en la experiencia? ¿Qué de malo hay en la experiencia? Tanto como Dios nos invita para que podemos experimentar su poder a través de pasar tiempo con Él, también hay cosas malas, hay experiencias malas también. Vamos a ver ahora un versículo para que puedas ver una experiencia no placentero, no una buena. En Levítico 19, versículo 31 y versículo 26. ¿Qué de malo hay en esta experiencia?
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo no esté viendo el destino. Yo soy Jehová, tu Dios. Este tipo de experiencias, que hay gente que ha ido a experimentar estas cosas. Déjame decirlo de esta forma. Hay mucha gente que va a consultar con el espiritismo. Hay mucha gente que va a buscar su destino con estos tipos, a leer las palmas, leer las manos, ver la bola de cristal, leer en las cartas, ver qué tal mi futuro. Y si escuchas a alguno de ellos, escucha, me fue muy bien, me dijo todo lo que quería saber. Mira, yo tuve una muy buena experiencia. Mis hermanos, es una experiencia que Dios del adelantado ha amonestado. Si usted quiere tener una buena experiencia, pasa tiempo con Dios. No vaya a pasar tiempo con espiritismo, porque ese tiempo, esos asuntos son asuntos diabólicos. Te estás teniendo experiencia con cómo es Satanás. Te lo digo claro y raspado. Porque vas a consultar con el enemigo, él te puede dar algo bueno por el momento, pero después viene y te lo cobra. Así que tenemos que hacer como los hombres del pasado, tenemos que ser como los hombres del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, como Jacob, cuando él huyó y fue a la casa de su tío Labán, cuando estaba durmiendo. Y la Biblia dice que allí una luz apareció encima de él y él ahí durmió y soñó con una escalera que estaba conectada con el cielo y los ángeles descendían y subían. Así que cuando Jacob se levantó y dijo, verdaderamente esta es la casa de Dios, porque Jacob tenía una experiencia única con Dios. Pedro, en el Nuevo Testamento también, cuando Jesús le dijo, echa las redes al otro lado del bote, él dudó un poco y dijo, mira, Señor, toda la noche estábamos ocupados pescando, pero si tú lo dices por tu palabra, echaré mi red. Y cuando echó su red, pudieron pescar tantos pescados que a Pedro, tenían que ayudar a Pedro y tenían que recibir ayuda para poder recoger todos esos pecados. Y después él tuvo que arrodillarse y le dijo, Señor, aléjate de mí, pues soy un pecador, porque experimentó el poder de Dios. Esos son maravillosos, experiencias maravillosas que Dios nos concede, pero no experiencias donde el enemigo de Dios no es lo mismo, porque el enemigo solamente recibe de ti, y después, mis hermanos, y después y también toma tu vida al final. Cultura. Este también es algo que tampoco está mal. Cultura tampoco está mal en sí mismo. Porque todos nosotros pertenecemos a una cultura. Todos nosotros somos parte de cultura. De donde nacimos, en la casa, el barrio, la urbanización, el país, todos somos una parte de una cultura. Nadie es isolado de una cultura, ninguna persona. Nosotros, seguro, según como crecemos y observamos nuestros antepasados y vemos lo que ellos hicieron, cómo ellos se comportan, de qué hablan. Y ahí, casi que nos desarrollamos casi en nuestra dirección de nuestros antepasados. Una vez escuché una historia, había una casita muy pequeña y esta tribu, siempre la puerta de esta casita era muy pequeñito, muy bajito, muy pequeño. Era muy bajito. Había que
había que bajar la cabeza para no chocar la cabeza con la puerta. Había que bajar para entrar y para salir. Pero después ese cacique murió, pero los hijos, como siempre, se acostumbraba, observaba como su papá, ese cacique, bajaba un poco la cabeza para entrar a la casa y luego cuando salía hacía lo mismo y nunca preguntaron por qué. Entonces una persona que fue para hacer una investigación y se dio cuenta que no importa que las personas eran tan bajitos, todos tenían había que acojar un poco, bajarse un poco entre las rodillas, bajar y entrar, y otra vez cuando salían, y decía, ¿pero por qué hacen eso? Y quería preguntarles, ¿por qué tienen que bajar las cabezas para entrar y bajar las cabezas para subir, para salir? Entonces un hijo les dijo, bueno, porque es que siempre mi papá agachaba la cabeza para entrar, agachaba la cabeza para salir. Siempre el papá hacía eso. Entonces nosotros nos acostumbramos con eso y entonces por eso lo hacemos hoy. Entonces, hermanos, ahí puedes notar que nosotros podemos tomar la cultura, adaptar cultura de nuestros antepasados y convertirlo en tradición, convertirlo en nuestra experiencia donde no hay base. Primera de Juan, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que todos estos deseos, cultura, mis hermanos, no está mal, pero tenemos que estar muy pendientes que la cultura no tome el lugar de la Biblia. ¿Qué de bueno hay en la cultura? Porque hay buena cultura también. En muchos países hay la influencia de cultura, hay influencias bíblicas en la cultura. Hay muchos países que las enseñanzas de la cultura están a la par con la enseñanza bíblica. Pero ¿qué también tiene mal puede tener la cultura? La cultura puede ser algo que está mal, parecer bien o viceversa. Cultura también, tenemos que estar pendiente de que la cultura tiene algunos rasgos. Cultura, tenemos que evaluar la cultura con la Biblia. Y como decimos desde el principio, que lo que realmente experimentamos, si Biblia no lo aprueba, la cultura tiene que dejar. Pero si hay algo que tiene que cambiar, tenemos que cambiarlo. La forma de cómo vemos las cosas, los deseos que tenemos, los deseos que estamos acostumbrados, que puedo decir, es mi cultura, no. ¿Qué dice la Biblia? Dios nos ha dado la palabra de Dios para que podamos evaluar de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora seguimos con la parte de razón. La forma de razonar. Hay algunas personas que utilizan su razón y dicen y concluyen, si mi razón ha dicho tal cosa es bueno, ellos lo aceptan y lo siguen. Como en 2 Corintios, versículo 10, versículo 5, ahí dice la Biblia, porque ahí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Obediencia a Cristo. Así que todo argumento, nuestra forma de razonar, nuestro conocimiento que tengamos, nuestra experiencia que tengamos, de nuestra cultura que tengamos, todas estas cosas tienen que estar sometido a Cristo. Porque cuando sometamos estas cosas a Cristo, lo sometemos a la palabra de Dios y ve que no está de acuerdo con la Biblia, entonces tienes que decir, bueno, espérate un momento porque la palabra de Dios está por encima de mi propio razonamiento. Así que mi conclusión está errónea,
porque la Biblia es mi última, es la autoridad máxima por encima de experiencia, cultura y aún por encima de nuestro razonamiento. Por eso, segundo Pedro 1:12 dice, acuérdate que siempre quiero seguir recordando a ustedes estas cosas porque la mente no puede acaparar todas las cosas. Aunque ustedes ya lo saben y ya ha sido establecido en la verdad que ustedes tienen ahora. Y Juan 16:8 dice, y cuando Él se llega, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo del pecado y de justicia y juicio. El Espíritu Santo convencerá. El Espíritu Santo es la clave de la Biblia. Es clave porque el Santo Espíritu es clave. Fue quien inspiró a los autores de la Biblia y nos permita entender que lo que está bien o mal, el Espíritu Santo es aquel que nos convence y convence al ser humano de verdad y de juicio. Si la razón dice tal cosa y el Espíritu Santo te dice otra cosa, el Espíritu Santo tiene la autoridad máxima por encima de tu razón. ¿Por qué? Porque Proverbio 9:10 dice que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Porque el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Y el conocimiento de lo que es santo es comprendimiento. Ahora, ¿qué de malo hay en razón? Es muy peligroso pensar que nuestra razón puede acaparar todas las cosas. A través de no aceptar las cosas que nuestro razonamiento no puede comprender, rechazamos lo que no podemos entender, lo que es sobrenatural. Nos alejamos de Dios, quien es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Es decir, había un tiempo donde razonamiento era lo principal. Y el ser humano empezó a razonar, y empezaron a hacer razonamiento su Dios. Si mi razón dice que está mal, aunque la Biblia dice otra cosa. Hermanos, todo lo que viene en la mente es el razonamiento, pero tenemos que evaluarlo con la Biblia, con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de nuestro razonamiento. Me acuerdo una historia que ha sido dada donde un presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, este hombre decidió que su razonamiento estaba por encima de la Biblia y decidió quitar todo lo que no era lógico y poner su lógica. Por ejemplo, eliminó todos los milagros de Jesús que estaban en la Biblia. Eliminó la resurrección de Jesús. Y entonces dijo, ahora la Biblia está bien. Porque él quiso imponer su razonamiento por encima de la Biblia. Mis hermanos, ni aunque nosotros tratamos y decidimos de que nuestra razón es máxima autoridad, estamos completamente erróneos porque a la final la palabra de Dios va siempre a triunfar. La última parte de la lección habla de la Biblia. La Biblia, porque la Biblia dice, porque si ustedes creyeron en Moisés, hablando de Jesús, ustedes no hubieran creído en mí también, porque él ha escrito de mí. Las patriarcas, las profetas, ellos todos escribieron de Jesús. Todos hablaron de Jesús. Así que la palabra escrito tiene autoridad. Jesús dice, Moisés escribió de mí. Lo que está escrito en la Biblia es lo que Moisés escribió de mí. Dice Jesús, creen lo que Moisés escribió, pero si no creen en lo que estoy haciendo, tampoco crees en lo que Moisés escribió. ¿Por qué? Déjame decirlo de esta forma. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué de bueno tiene la Biblia? ¿Qué de bueno posee la Biblia? La Biblia es el mismo libro que Jesús nos invita a estudiar. Cuando
En Juan 5:39 dice que ustedes evalúan en la escritura porque esas dan testimonio de mí, porque eso es lo que dan vida eterna. Dios nos invita, Jesús nos invita para que nosotras podamos escudriñar la escritura. Nos envía para que vayamos a ver a la escritura, para que las personas puedan acercarnos y nos dicen esto o aquello. Evalúalo de una vez con la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada, útil para nuestra enseñanza. 2 Timoteo 3:16 dice, en cuanto a fe y la doctrina, Él está por encima de toda tradición, toda experiencia, toda cultura y razón. Todos estos pueden ser evaluados y analizados por la Biblia, por la palabra de Dios. Cuando evaluamos todo a través de la palabra de Dios, entonces, mis hermanos, podemos realizar qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué hay de mal en la Biblia? Nada, no hay nada malo en la Biblia, absolutamente nada. La Biblia sí puede avisar de las cosas malas que ha ocurrido, pero no que la Biblia tiene algo malo con ella misma, siempre y cuando, si nosotros permitimos ser guiados en el estudio por su propio autor, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si Él es el que nos guía por el camino, si Él es quien nos guía en la palabra de Dios, siempre nos guiará por el camino correcto, porque Él es el autor, Él es nuestro consolador, nuestro consejero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos guiará en una verdad o comportamiento que está en contradicción por el cual Él mismo ha revelado en la Biblia, en la propia Biblia. Entonces, hoy en día nadie puede decir, bueno, Dios a mí me dijo anoche, que yo tengo que ir a azotar a una persona porque me hizo daño. Dios me ha dicho, si una vez te dices, mira, hermano, si Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ahora Dios no te puede decir ir a azotar a tal persona porque te ha hecho mal. Así que todas las cosas que pensamos, todas las cosas que queremos hacer, tienen que estar. La Biblia está para que podamos evaluar estas cosas, porque el Espíritu Santo nunca te dirá hacer algo en contradicción a la Escritura. Él te dirá lo mismo porque Dios es consistente en las cosas que Él habla. Así que la Biblia dice, Jesucristo es el mismo desde ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y finalmente, quiero terminar con una parte de educación cristiana. Nosotros no tenemos que permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación completa de la verdad bíblica. La opinión y costumbres de los seres humanos no tienen que ser recibido como si fuese autoridad divina. Dios revela en su palabra en qué consiste todo el deber de las personas. Y nosotros no tenemos que permitir que fuésemos apartados de la gran norma de justicia. Él nos ha enviado su único hijo, quien fue nuestro ejemplo, y Él nos invita que podemos escuchar a Él y seguirlo a Él. Muy lindo esta cita de Educación Cristiana, página 227. Mis hermanos, el Espíritu Santo es quien nos guía nuestra mente a la Biblia. El Espíritu Santo es mis hermanos, quien nos ayuda a cada uno de nosotros, nos permita estar en el camino recto. Así que no permita ningún argumento humano nos desvíe ni siquiera de mí misma. Yo misma tengo que experimentar lo que dice la Biblia. Ningún texto de la Biblia contradice a
Si encuentro la Biblia en una parte que dice, recuerda este sábado para que lo santifiques, no puedo encontrar en otra parte de la Biblia que dice, autor de la Biblia, que diga, recuerda otro día y santifíquelo. No, porque Dios es consistente. La palabra de Dios es consistente. Es el mismo ayer, mañana y por la eternidad. Así que, mis hermanos, la lección de esta semana es una lección que tenemos que aferrarnos a eso, porque llegará tiempos por el cual las personas tratarán de cambiar la Santa Escritura para acomodar a su sistema, pero tú sí sabes hoy que aunque no importa quién trate de cambiarlo aquí en la tierra, tratar de cambiarlo a su manera, para Dios su palabra es permanente y permanece igual para siempre. Como dice John, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, porque tu palabra es una luz para mis caminos, una lámpara para mis pies y una luz en mi camino. Para que Dios nos bendiga, para que no importa qué suceda hoy o en el futuro, que podemos seguir anclados en la palabra. Que Dios los bendiga a cada uno de vosotros, hermanos, esta mañana. Mis hermanos, después de haber repasado la lección, es bueno que podemos terminar con una oración para que Dios nos guíe. Nuestro Dios, Señor Dios, gracias por esta lección de estas lecciones de Escuela Zapataca que nos enseña que tu palabra tiene autoridad. Gracias, Señor, para que podamos ver que tu palabra, su sí es sí y su no es no. Permita, Señor, que podamos escudriñar estas escrituras y que permita que cada uno de nosotros permita que la Biblia sea central en nuestras vidas. Y podemos que la cultura, la tradición, experiencia, razón, todas estas cosas no supersede tu palabra. Lo dejemos caer, pero que podemos adaptarnos a la cultura del cielo. Gracias por escucharnos. Enséñanos cada día cómo investigar tu palabra para poder conocer las verdades celestiales. En nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, feliz día y que les vaya bien hasta el próximo semana.
Speranza Corazon. Radio Speranza Corazon. E radio Kulu cambia Bubida. La canción que estamos escuchando a fondo dice: en la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da solaz. Sí, la oración es una llave disponible 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Una herramienta para todas situaciones, pero no siempre utilizamos esto. Y por eso perdemos la calma, perdemos la paz, nuestra alma se seca y se desespera. Quizás has pasado por una situación así de difícil, que has dando vueltas, tratando de resolverlo hasta el punto de arrodillarte y orar. Y después, cuando ya las cosas han perdido control, allí oras. Pues la Biblia nos recomienda justo lo contrario de lo que hacemos. En el libro de Filipenses 4, 6 y 7 dice lo siguiente: no os afanáis por nada. Eso es lo primero. Pero nosotros no hacemos eso. Pero en todas las cosas, a través de oración y ruego con acción de gracia, con este texto en nuestra mente, vamos a orar y presentar nuestras peticiones delante de Dios. Señor, estamos atravesando una situación difícil en estos días. Conoces nuestro corazón y muchas veces invertimos las prioridades de nuestras vidas. Por ello, estamos ansiosos, estamos estresados, estamos preocupados en cómo podemos resolver esto. Dejamos la oración como la última opción. Pero hoy reconocemos nuestro fallo, Señor, y pedimos perdón. Pero también queremos darle gracias, Señor. Gracias por protegernos, Señor. Cuídanos y libéranos de esta enfermedad. Bendice a la persona que has escogido para presentar tu mensaje y todas las personas que lo recibirán. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, mis hermanos queridos? Gracias por permitirnos estar en tu casa, desde nuestra casa, y así que podemos presentar el tema de esta mañana. Si has podido ver el tema, Dios es Dios, entiende y comprende tu miedo, y Dios entiende mi miedo.
Sabes que vivimos en una situación bastante difícil últimamente. Estos días que he podido salir y hacer las actividades de salir, ir al supermercado, etcétera, hay un miedo reinante hasta en saludarse las personas unos a otros. Como, ¿cómo estás? Y esas cosas, muchos de nosotros vivimos con miedo. Miedo de ser infectado por coronavirus, miedo de las situaciones que pueden venir en el futuro, miedo de en todas sus facetas, en cuanto que tal vez digo, este miedo, tengo pánico para no enfermarme en estos momentos. Hay gente que tiene miedo de salir de la casa. Ya eso ha generado mucho miedo, salir de la casa porque puedo peligrar y regreso a casa, ¿qué pasará? Hay algunos de nosotros que tenemos el miedo de que, ¿qué pasará después de esto? ¿Cómo las cosas serán después de esto? El tiempo, el mundo cambiará, pero ¿cómo cambiará el mundo? Y todas estas cosas son cosas que tal vez cada uno de nosotros pensamos en un momento dado. Ahora la pregunta es, ¿miedo es malo? Miedo. ¿Dios tiene problema con el miedo? Pero nuestro título ya dijo, Dios entiende el miedo. Pero antes de que podemos verlo y estudiarlo desde el contexto bíblico de la palabra de Dios, es bueno para que podamos saber cómo el miedo afecta a nosotros como seres humanos, cómo el miedo nos afecta a nuestra salud mental. Y por eso esta mañana quiero invitar a mi esposa, que es una psicóloga clínica, que nos pueda explicar para que podamos entender, porque es muy bueno saber cómo funcionamos como ser humano, cómo funciona nuestra salud mental y cómo está relacionado al miedo. Ella presentará esto a ustedes y después vamos a estar viendo desde la perspectiva bíblica este asunto del miedo. Mis queridos hermanos, feliz sábado. El tema de las emociones es un tema verdaderamente importante durante estos días de cuarentena. ¿Por qué? Porque aunque parezca que coronavirus es el protagonista en la crisis actual, la verdad es que el rol principal en el capítulo de nuestra vida es nuestras emociones. Y debido a eso, tenemos que conocer este personaje, las emociones. Déjame introducir este personaje para que lo puedas conocer. Emociones son hermanos de sentimientos, pero no es lo mismo. Emociones es una reacción espontánea. Emoción es pasajero. Pero los sentimientos perduran más largo. Las emociones son innatos. Así que todos nosotros nacemos con esto. Hasta los niños experimentan eso. Es universal. Cada ser humano en este planeta tiene al menos 6 de estas emociones básicas, que son alegría, rabia, asco, sorpresa, tristeza y miedo. Investigadores presentan a emociones de esta manera. Teoría fisiológica dice que las emociones es el resultado de una reacción interna de nuestro cuerpo que es expresado en cierta forma frente a un estímulo. Algo muy interesante de las emociones no es una invención de las personas, sino una creación de Dios, un regalo de Dios que Él nos ha concedido para que podamos balancear nuestro ser. Es una manera para que podamos desarrollar, y por eso expresarlas es bueno y hasta saludable. Mientras tanto lo podemos controlar y no permitan que ellos nos controlen. Ya sabes, alegría, rabia, asco, sorpresa, tristeza y miedo son reacciones natural de los seres humanos. Cada uno de estos tiene su función específica, pero hoy vamos a estar presentando las características de la función de miedo. Miedo, como emoción, es una respuesta controlada frente a un peligro real.
No es como ansiedad, que es una reacción descontrolada frente a un peligro que puede ser real o imaginario. Nosotros expresamos el miedo por diferentes motivos, como por ejemplo una situación de peligro real, enfrentar una situación nueva, incertidumbre, o cuando estamos frente a algo tan grande, tan alto o tan profundo que no podemos ver la totalidad de las cosas, pero puede ser una situación también y no solamente una cosa. Hermanos, ustedes recuerdan que cuando yo dije que las emociones tienen componentes psicológicos, fisiológicos, neurológicos y cognitivos, y ahora entiendes a más profundidad. Miedo, por ejemplo, produce, entre otros, palpitaciones en el corazón, una sensación desagradable en el pecho. ¿Por qué? Eso es una reacción fisiológica. De otro lado, miedo también produce omnibulación. Es un estado cuando la persona pierde de una forma pasajera la capacidad de razonar y comprender y estar pendiente de las cosas simples. Esto tiene que ver con la parte neurológica de las personas. Y el componente cognitivo toma lugar cuando una persona está frente a una situación de peligro y valora y categoriza eso como si fuera algo amenazante para su vida y supera sus fuerzas o su capacidad, o si no lo considera lo considera una situación que puede enfrentar. Pero ahora comprende la sabiduría de nuestro Creador. Todas estas reacciones nos ayuden a movilizar la energía en nuestro cuerpo para poder protegernos de dos formas. Uno, primero, para poder adaptarnos a situaciones nuevas o escapar de situaciones de peligro. Lamentablemente hay personas que el miedo no les permite actuar de una forma adaptativa, sino se bloquean. Y a veces, debido a que la persona se siente que no tiene la capacidad para enfrentar la situación. Pero déjame decirte que miedo no es una excusa para que no avancemos en la vida. Acuérdate de las experiencias de David. La palabra que dijo en Salmo 56:3, ahora cuando tengo miedo, confiaré en él. Así que David también tenía miedo, pero tenía una opción, que confiaba en Dios para que dejase al lado su miedo. Finalmente quiero dejarle con esta frase: cuando tienes miedo, hágalo. Y si tienes miedo, aún así. Después de esta explicación que nos ha dado en cuanto al miedo y cómo nos afecta nuestra vida, nuestra salud mental, en estos momentos vamos a tener una palabra de oración para que podamos entrar y estudiar la palabra de Dios. Eterno Dios, esta mañana queremos agradecerte porque nos permite estudiar tu palabra. En tu palabra encontramos consuelo, fuerza, fortaleza, sabiduría para enfrentar las situaciones difíciles que tienen que ver con nuestra salud mental y también nuestra forma de actuar y vivir sobre este planeta. Permanezca con nosotros, bendíganos, Señor, a través de este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para que podamos empezar esta mañana, vamos a ver el libro de Jueces, versículos 7, capítulo 7, versículos 9 y 10. Si observaste bien el título del tema, dijimos que Dios entiende nuestro miedo. Ahora vamos a hablar de Gedeón, porque esta mañana vamos a hablar de Gedeón, un hombre que tenía miedo, pero cómo Dios lo utilizó a pesar de su miedo, y Él permitió a Dios que lo utilizase a pesar de que tuviese miedo. La Biblia dice en Jueces 7, 9 y 10, acontecía que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos, y si tienes temor de descender,
baja tú con fura tu criado al campamento. Aquí hay una palabra clave en el texto. La Biblia dice, Gedeón, porque la Biblia está hablando de Gedeón, Dios le dice, si tú tienes miedo, así que si Dios te dice es porque Dios sabe, así que si Dios le dijo, le dijo de una vez, si tú tienes miedo, entonces tranquilo. No tienes que irte tú solito. Pero para que podamos entender todo el relato de esta historia bíblica, que es una historia muy emocionante, es bueno para que podamos ver el contexto. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios le estaba diciendo estas palabras? Entonces, para que podamos entender el contexto, tenemos que ir a Jueces 6, 12 a 14. Y ahí la palabra de Dios dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, oh Señor mío, Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aquí podemos descubrir algunos aspectos muy interesantes, porque aquí la Biblia dice que el ángel de Jehová se le apareció, así que Jesús mismo se le apareció a Gedeón. Y Jesús le está diciendo a Gedeón que él es guerrero, varón esforzado y valiente. Y no era el pastor del distrito, ni el presidente de la asociación, presidente de la Unión, no era de la división ni de la asociación general. No, mis hermanos. El que se le presentó a Gedeón era Jesús mismo. Y Jesús le estaba diciendo, tengo una misión para ti, porque yo te considero un guerrero valiente. Y de una vez Gedeón dice, Señor, espérate. Yo creo que tienen la dirección equivocada. Estás hablando liberar ¿de quién? Señor, nos has abandonado. Señor, nuestros mayores nos han dicho de milagros, pero yo no veo nada, ningún milagro. Lo único que veo es que nosotros estamos en las manos de las medianitas, oprimidos. Y entonces, ¿sabes? En nuestras experiencias cristianas, nosotros, ¿sabes? Cuestionamos a Dios en nuestros pensamientos. Señor, pero si tú eres Dios, ¿por qué estas cosas me pasan? ¿Por qué en esta situación de COVID-19 perdí mi trabajo? Yo que puse mi casa para grupos pequeños, que yo utilizaba mi carro para llevar a visitantes a las campañas, yo que en todos los programas de la iglesia yo les daba dinero desde mi bolsillo para apoyar a la obra de Dios. Y ahora permites que yo quede sin trabajo. Ahora ni siquiera sé qué hacer. Escribí mi nombre en toda la lista y no recibo ayuda de nadie. Ahora, a veces nosotros mismos cuestionamos al Señor. Cuando un ser querido de nosotros está agonizando o muere, fallece. Señor, ¿dónde has estado? ¿Por qué no hiciste el milagro? Señor, toda la iglesia estaba en oración en la madrugada, pero no sucedió nada. Igual como Gedeón, nosotros también podemos cuestionar. Y sabes, y Dios escuchó el cuestionamiento de Gedeón, pero Jesús le dijo, pero ve en la fuerza que tú tienes y libera a Israel de la mano de los midianitas.
no soy yo quien te envía, ¿sabes? El Señor no argumenta con nosotros. Muchas veces permanecemos a argumentar, cuestionar, tal vez hasta a molestarnos, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y el Señor aquí dice, yo escuché a Gedeón, claro que lo escuchó, pero el Señor no le fue a explicar, mira, sabes esto porque esto, aquello, el otro, no. Simplemente el Señor le dio, continuó en lo que iba a hacer. Vine a escogerte para liberarte de Israel. Siguió con el mandato. Hermanos, quiero decirte esta mañana, si estás escuchando este mensaje esta mañana, es porque Dios ha escogido para algo especial. Dios tiene un plan grande para ti. Quizás no lo ves aún. Y quizás tienes miedo de muchas cosas, incluso hasta miedo de fracasar. Pero el Señor te está diciendo, tengo un plan para ti. Para que nosotros podamos entender un poco lo que estaba pasando aquí, en el asunto de Medián, tenemos que ir un poco más antes en Juez 6, para que podamos entender más a profundidad. Pero sí quiero decirte que lo primero que estamos descubriendo en esta porción de la Biblia es que Dios escogió a Gedeón por la misión de liberar a su pueblo. Dios lo escogió. Y quiero decirte que Dios, a ti también Dios te ha escogido. Créeme, eres un escogido de Dios. Ahora, ¿por qué la situación Gedeón estaba experimentando? Vamos a llamarlo, como lo decimos en el pavimento, ¿por qué le echa en cara? O en español, echarle en cara. ¿Por qué Gedeón le presentó esto a Dios? Echarle en cara que nos abandonaste. Porque la Biblia nos dice aquí en Jueces 6, 1 y 2, la palabra dice, y en eso, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Medián por 7 años. Y la mano de Medián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Viste, hermanos, qué era la situación? Gedeón le estaba cuestionando a Dios que Dios los abandonó, pero realmente no fue Dios que los abandonó, fueron ellos abandonaron a Dios. Ellos fueron los que hicieron mal en vista de Dios. De paso, Dios nunca abandona a los que ha escogido. Dios nunca abandona a sus hijos. Y nosotros podemos abandonar a Dios, pero aquí podemos ver qué era la situación real. Dios vino a buscar a Gedeón para liberar a un pueblo, porque un pueblo hizo lo que era mal. Los madianitas los dominaron y la Biblia dice que los madianitas los destruían, todo lo que plantaban y hacían. Los madianitas venían como una plaga, como una peste, y devoraban todo lo que Israel tenía. Los israelitas, la Biblia dice, vivían en cuevas, en cavernas y lugares fortificados. Tanto miedo tenían. Hasta que un día, dice la Biblia, la palabra de Dios, dice en Jueces 6 más adelante, que el pueblo clamó a Dios y Dios levantó un profeta que les dijo que serán liberados. Y como Dios siempre cumple con sus promesas, Dios siempre es fiel en su palabra, Dios no falla, entonces Dios decidió que Él utilizaría a Gedeón para liberar a su pueblo. Ese es el motivo de que Jesús fuese a visitar a Gedeón para decir a Gedeón que tú eres el hombre que he escogido. Ahora, Gedeón no creía que era capaz. Es el número 2. El número 1 que descubrieron era que Jesús vino a darle
vino a llamarle para su misión especial. El número 2 es, que pueden ver, es que Gedeón no pensaba, no creía que era capaz, no creía en sí mismo, no creía que era capaz. Ahora vamos a ver qué dice Jueces 6:15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y yo el menor en la casa de mi padre. Señor, estás en la dirección equivocada. Estás con la persona que no es la persona indicada. Yo no puede ser la persona que vaya a liberar a Israel. Es imposible, Señor, perdóname. Aquí podemos ver cómo Gideón no cree en sí mismo. No pensaba que era capaz. Y sabes, Dios tenía que empezar a trabajar en relación con su miedo. Porque a veces nosotros no creemos en nosotros mismos basado en el hecho de que tenemos miedo de enfrentar algunas realidades. Gedeón sabía muy bien la realidad de que ellos hicieron lo que era malo frente a los ojos de Jehová. Porque si él sabía todas las historias como Dios liberó a su pueblo de Egipto, entonces también tenía que saber que el pueblo no estaba actuando de acuerdo ni en armonía en lo que Dios les ha enseñado y cómo tenían que actuar como pueblo de Dios. Pero como tenía miedo, y muchas veces cuando tenemos miedo de nuestra realidad, lo movemos y lo ponemos encima de otra persona. Y también como estamos diciendo, el tercer elemento es que Dios tenía que empezar a trabajar en relación al miedo que Dios tenía que hacer algo porque Dios lo escogió y Dios conocía el fin desde el principio, Dios conocía su corazón, Dios conocía su pensamiento y Dios también sabía que él era el candidato exacto, específico para hacer la obra que Dios le concedió. Jueces 6, 25 a 27 nos muestra cómo Dios empieza a trabajar para ayudar a Gedeón a seguir adelante con lo que él tenía, que era miedo. Y la Biblia dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, ¿qué es lo que él tenía? Tenía mucho miedo por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad. Para hacerlo de día, él lo hizo de noche. Aquí puedes ver otra vez que Gedeón tenía miedo. Dios lo sabía muy bien y Dios estaba trabajando con él relacionado con su miedo. ¿Sabes que la mejor forma para lograr alcanzar, salir de una situación de miedo es a través de enfrentar situaciones que provocan el miedo? Así que es la única forma de que lo puedes enfrentar, porque si no, nunca puedes superarlo de ese miedo, de tu miedo. Ahora quiero abrir un paréntesis esta mañana, porque esos textos tienen una riqueza muy profunda. La Biblia dice que Dios
envió primero, antes de que Gideón fuese a hacer esta misión, Dios le envió a hacer algo en casa. Él tenía que derribar las imágenes de Baal, los ídolos que había en casa de acera. Los imágenes de acera tenía que derribarlos abajo aquí en casa antes de que fuese a cumplir su misión. Y nosotros también tenemos altares pequeños. Nuestros altares pequeños son nuestros dispositivos móviles. Los dispositivos móviles no son malos, pero pueden alcanzarlos altares pequeños que pueden ser como un Baal, porque cuando uno lo puede utilizar como nada útil, que no puede utilizar como que puede ser una bendición, simplemente malgasto el tiempo, que estoy viendo cosas que no son correctos, que Dios tiene que llamar mi atención si Él ve en mi celular y si Él ve en mi computadora. Y no son altares entonces que tienes que derribar. Muchas veces tengo miedo de derribarlos, porque estoy acostumbrado que tengo miedo de derribarlos, porque si no, no sé cómo vivir sin ellos. Porque estoy acostumbrado. Se han convertido en parte de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque podemos decir, a veces nuestra casa, nuestra mansión de lujo que tenemos, puede ser un altar que Dios quiere que derrumbamos. Muchas veces nuestra posición económica, que Dios quiere que derrumbamos como altar, para levantar un altar al Señor en este toque de queda que estamos experimentando en estos tiempos. Qué bueno sería para utilizar este tiempo para analizar en profundidad. Y aún hay tiempo para analizar cuáles son estos ídolos baales que tenemos en nuestras vidas, que estorban, que aún no podemos levantar el altar de Dios en nuestra vida. Ojalá que en estos días que permanezcan, que este puede ser nuestro pensamiento, que podemos hacer un análisis, autoanalizarse. Este es el altar que tengo que derrumbar. Este altar de estar chismes, este Baal de estar engañando a las personas, este altar de estar calumniando, tengo que derrubarlo para poder levantar un altar a Dios, porque si no puedo, si estoy con chisme, engañar, no puedo tener altar de Jehová. Si estoy viendo hasta la madrugada cosas extrañas, no puedes tener un altar de Jehová. Así que Dios quiere llamarte a una hora especial. Tiene un plan para ti, pero también Dios quiere que derrumbas todos los altares que estorban para que el altar de Jehová esté en tu vida. ¿Sabes? Que después, a pesar de su miedo, después que él derrumbó los altares, el de cuatro puntos que sucedió es que Dios le concedió evidencia, le mostró evidencia que él estaba en control, que los hombres vieron que los altares fueron derrumbados, que no había más altar de Baal ni imagen de acera. Se molestaron y estaban investigando a quién lo derrumbió, y entendieron que Gedeón, y entonces fueron a su casa. Y cuando fueron a su casa, su padre Joás salió. ¿Sabes? Cuando Dios está en control y haces lo que es correcto, no importa que tengas miedo, a pesar de que tengas miedo, aunque estás temblando, aunque tienes palpitaciones de corazón hasta en tu cuello, pero aunque decides hacer las cosas correctas en la vista de Dios y obedeces a Dios, si Dios te dice haga esto, si la palabra de Dios dice que haga esto y tú lo haces lo que la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios dice no lo hagas y tampoco no lo hace, Dios siempre saldrá a tu defensa. Aquí Gideón no tenía que salir a su defensa, sino su papá mismo salió y dijo a todos los que están afuera y todos los que vinieron a reclamarlos, que dijeron salga Gedeón para que azotemos. Y Joás le dice entonces estas palabras:
quieren defender a Baal o quieren liberarlo. Quien lo defienda será matado hasta mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo, con el que derribó su altar poderoso. Jehová salió y a decirles que nadie podía cuestionar. ¿Cómo vas a ir a defender a tu Dios? Si es un Dios, él mismo se tiene que defender a sí mismo. Si es Dios, él mismo tiene que lidiar con quien le derribó su altar. Tengo que decirte, mis hermanos, que Gideón sí tenía miedo. No fue de día, no fue de noche, pero sí hizo lo que Dios le mandó a hacer. Sí. Y eso hizo que Dios le mostró a Gideón: yo estoy en control. Y cuando obedeces a Dios, a pesar de tu miedo, yo enfrentaré tus batallas para ti. La quinta parte importante que estamos a descubrir en este momento, el quinto punto importante que vamos a estar descubriendo esta mañana, aún Gedeón tenía duda y miedo. Muchas veces Dios hace cosas por nosotros. Dios nos muestra que Él, pero nosotros decimos, sí, Señor, pero no, pero quizás, pero Señor, sabes. Y Jueces 6, 36 hasta 40 nos muestra cómo una persona que ya justo vio lo que hizo Dios, que batalló su batalla, puede reaccionar y cómo Dios también enfrenta esa situación. Mira lo que Jueces 6, 36 a 40 dice. Jueces 6, 36 a 40 nos dice: y Gideón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Interesante, ¿no? Y la Biblia dice: y aconteció así, pues cuando se levantó de la mañana, temprano mañana, y exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Wow. Mas Gideón le pidió a Dios una prueba y Dios se le concedió la prueba. Aquí está la prueba. Pero sabes, otra vez, el factor ser humano, el factor de duda, el factor de miedo. Dios le acaba de mostrar a Gedeón: aquí está la prueba. ¿Querías una prueba? Aquí está. Y Gedeón otra vez viene y dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón recibió la prueba, dos pruebas. Seguido. Aparte de que Dios le mostró que iba a estar con él. Mis hermanos, muchas veces dudamos. Dios nos muestra una vez, dos veces, tres veces, y nosotros seguimos dudando. Nosotros seguimos pensando que tal vez será que Dios mismo me está diciendo: esto viene de Dios. Yo perdí mi trabajo. ¿Cómo puede ser que Dios puede estar ahí mientras yo pierdo trabajo? Y estoy orando y Dios me dice: tranquilo, sí, soy yo. Y igual tú dices y dudas. Mi amigo, mi hermano, no te estoy hablando cosas que he leído. Estoy leyendo cosas que he vivido. Pero sabes, aún en Gedeón no estaba listo.
No, él no estaba listo. Y Dios sabía eso. Y entonces en Jueces 7, versículo 2, Dios le dice, Jehová dijo a Gedeón, acuérdate, déjame explicar un poquito. Gedeón llamó a todos los que tenían que ir a la guerra con él cuando recibió las dos pruebas. Ok, Señor, está bien. Dios ha dicho que tenemos que ir, me dijo que a través de mí vamos a ganar esta batalla, así que voy a obedecer. Déjame llamar al batallón, pero Dios aún sabía que él no estaba listo. Y Señor le dice en este momento, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe a Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Wow. Entonces, llegamos al punto número 6. Dios sigue trabajando en relación al miedo de Gedeón, a pesar de que ya pasó, parecía que ya Gedeón estaba cuando decidió decidió obedecer a Dios y llamar a las personas para ir a la guerra. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Nosotros no podemos esconder nada para Dios, mis hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que ir a Dios sinceramente. Dios es un Dios específico y tenemos que ser un Dios, tenemos que también ser específico. Señor, tengo miedo. Señor, tengo miedo de la situación. Tengo miedo de lo que está pasando. Señor, tengo miedo del futuro. Señor, tengo miedo. Porque podemos encargarnos a nosotros mismos y creer nuestra mentira. Pero nunca podemos hacer eso con nuestro Dios. Y Dios nos ama. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios quiere que nosotros podamos seguir adelante y vencer el miedo. Por eso, en este caso, Dios sigue trabajando el miedo de Gedeón. Trabajando. Y Dios le da algunas instrucciones. Dios le dice, Gedeón, pues quien que tenga miedo, quien tema y estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. Se regresaron a casa. Wow. Si viniste con un ejército, Dios te escogió como libertador, te está diciendo, esta gente son muchas. Quien tenga miedo que se vaya a la casa. Entonces ahí que Gedeón notó que había 22,000 hombres que tenían mucho miedo. Entonces me imagino que su corazón empezó a palpitar aún mucho más. Porque si hubiera sido yo, mi corazón hubiera palpitado muy duro, muy rápido. Y Dios le dice, espérate, más tranquilo, hay más cosas. Y ahora Dios dice, separa a todos los que bebe agua, lamea el agua como perro, y sepáralos de los que se arrodillan y bebe agua. Y la cantidad de los que bebieron el agua como perro, lamiendo agua en su boca, era 300. Nota importante. Es importante que llegó al monte de Galaad con 32,000 hombres y con miedo. Nota muy importante. Gedeón llegó al lugar de batalla con 32,000 hombres con miedo. Y ahora Dios simplemente le dejó con 300 hombres. Imagínate que tenía mucho más miedo. ¿Por qué así? ¿Por qué hizo Dios eso? Era correcto desde el perspectiva humano. Como misericordia. Esto no está bien. Pobre hombre, ya tiene miedo y ahora Dios le hace esto. Mira, mis hermanos, Dios conoce el fin desde el principio. Cuando Dios dice que Él te da algo, es entregar algo, porque Él
peleará tu batalla. Aquí Gedeón estaba con sus 300 hombres, pero la cosa peor viene en versículo 12, cuando dice ahora de los madianitas y todos los eran estaban tan numerosos como el mar, como la arena del mar. Es una situación caótica. En estos momentos, probablemente en su mente él estaba aflicción de espíritu, estrés, miedo, pensamientos catastróficos. ¿En qué Dios me ha metido? Ahora tengo 300 hombres, con lo que yo tenía no es suficiente. Ahora solo me deja 300 y no puede ser. ¿Qué es esto? Ni con los 32,000 era suficiente. Pero aquí tenemos que llegar a nuestro primer texto que hemos leído esta mañana. Esa misma noche, Dios le dice, esto pasó, pero Dios no lo dejó solo. Mis hermanos, cuando Dios te envía a hacer algo y lo haces como Dios te ha dicho que lo hagas, Dios permanece a tu lado, aunque parezca que no. Dios dice, en la misma noche, Dios le dijo, levántate, va al campamento, porque he entregado. Descenderás al campamento y descende con furia su criado si tienes miedo. Y ahora llega al clímax donde Dios quería mostrar a Gedeón una vez más que él está en control. Ahora imagínate que Dios le dice, ve, tienes que ir donde tus enemigos, porque Dios tiene algo que decirte allá. Allá en el peligro tiene que ir. Jueces 7, 11, 13 y 15, hasta el 15 dice, y oirás lo que hablan, y entonces él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de gente armada estaba en el campamento. Él tenía miedo, sí. ¿Por qué? Porque él fue con furia, porque si no hubiera ido solo. No, todo está chévere, puedo irme sola, pero cuando Dios le dice, si tienes miedo de ir con furia, entonces el resultado de haberse ido con furia significa que él tenía miedo. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Medián y luego a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y lo trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Wow. Quiero decirte algo más esta mañana. Dios siempre está dispuesto para trabajar con los seres humanos, con la gente, está dispuesto para trabajar con ellos. Quiero decirte con esto. Gedeón, a pesar de que tenía miedo a través de toda de su trayectoria, aún en todo momento, él obedeció a Dios. Gloria a Dios. Y esto tiene que ser la vida del cristiano. ¿Puedo tener miedo? Sí, pero si Dios dice, yo hago. ¿Puedo tener miedo? Sí, pero si dice que no lo hagas, no lo hago. Y esto era la tendencia de la vida de Gedeón. A pesar de su miedo, dijo Gedeón, Señor, yo iré en tu nombre. Sí tenía miedo, pero igual fue de noche.
noche. Tenía miedo, fue con furia, pero Dios siempre se manifestó a su favor. Y quiero decir que Dios siempre también se manifestará a tu favor cuando tú decides a obedecerlo a pesar de su miedo. Quiero decirte, si puedes ver los puntos que hemos tocado esta mañana, el primero fue que Dios escogió a Gideón para la misión de escoger a su pueblo. Fue Dios lo escogió y no fue Gideón que se ofreció, sino fue Dios le escogió. Y Dios te escogió hoy a ti también. Puede ser el pueblo en tu casa, tienes que liberar. Puede ser el pueblo en tu trabajo, tienes que liberar. Tiene que ser el pueblo de tu grupo pequeño, tienes que liberar. No sé, pero Dios te ha escogido. Si estás escuchando esta mañana es porque Dios te ha escogido. Gedeón no creía que era capaz. A veces tú ni yo creemos que somos capaces, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que puede hacer con las personas que son dispuestas para ser utilizados por Él. El tercer punto que hemos estudiado esta mañana, que Dios tenía que empezar a trabajar en referencia con el miedo de Gedeón. Y hoy también Dios quiere trabajar con el miedo que tienes. El número 4, vimos que Dios le dio evidencia que Dios estaba en control. Y Dios siempre dará evidencia que Él está en control de las situaciones de tu vida. Y el número 5, a pesar de que Gedeón vio todas estas cosas, igual dudaba y tenía miedo. Y Dios también sabe cuando nosotros dudamos y mostramos duda o miedo, aunque no lo decimos, Dios sabe y conoce nuestro pensamiento. Número 6, a pesar de eso, Dios está dispuesto a seguir trabajando en nuestra situación de miedo. Dios está dispuesto a seguir ayudando a nosotros para entender y comprender que podemos depender de Él, aunque nosotros no vemos el resultado inmediato. Y el número 7 es Dios siempre vuelve a mostrar a nosotros que Él está en control, que Él está en control en nuestras vidas. Estás encerrado en casa, no tienes trabajo, sin perspectiva de lo que va a suceder en un mes, en una semana, en 3 meses, pero puedes estar asegurado de que Dios está en control. Y finalmente, mis hermanos, queridos hermanos, a pesar de que puedas tener miedo, haz como Gedeón, obedece a Dios siempre y siempre te irá bien. Obedecer a Dios aunque no entiendes nada. Obedécelo, aunque parece que es una ridiculez total. Obedece a Dios, aunque no entiendes lo que Dios quiere mostrar en ese momento. Obedécelo, obedece a Dios y siempre te irá bien. Gedeón obedeció a Dios y le fue bien. El Señor le dio victoria, como le prometió desde el primer día, desde el momento que Dios lo llamó. Y te quiero decir esta mañana, mi hermano oyente, mi hermano querido, en Cristo somos más que vencedores. Y si Jesús te ha dicho eso, si Jesús nos ha dicho, si su palabra nos ha dicho, lo único que tenemos que hacer, lo único que nos queda hacer es confiar y vivir eso. Que el Señor nos puede bendecir y que nosotros podemos entender que a pesar de que tengamos miedo, Dios nos entiende nuestro miedo y está dispuesto a ayudarnos. Permite orar. Señor, eterno Dios, gracias. Gracias por enseñarnos esta historia de Gedeón, que nos amas y que fuimos escogidos para una misión especial. Probablemente no creemos en nosotros mismos. Probablemente no hemos ni siquiera descubierto cuál es esa misión. Pero, Señor, permite que podamos obedecerte por encima de todas las cosas. Que en el momento indicado nos revelarás nuestra misión y que nosotros haremos lo que tú nos has enviado para hacer. Porque nosotros queremos, porque nosotros te obedecemos y porque nosotros sabemos que eres un Dios fiel. Permanezca con nosotros a través de este día. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyente, gracias de habernos permitido de estar contigo en tu casa. Dios te bendiga, Dios te cuida, Dios te proteja y hasta la próxima oportunidad.
Se você escuta Deus sistema, tá chamando você. Não ninguém. Botamos ouvir de Deus, não permite inimigo sabo. Botem Bible de com vontade. E ora está llegando, no guarda de mahayan. Mira el hombre pa' mundo, quizás un ting mayan. Oh, pini, mi justima. Oh, te escucha, usted suave de moreia. Edita mitad Dios, es un asco bebo. Permíteme salvar paue, giusto mamima. Dice que por transformado, da seguro con mi Dios. Busqué en mi corazón, Él asegura lo bueno. Él asegura lo bueno. Salvación de Padre. No te importa quién of una bota. Oh, está estimado, está para llamando. Oh, 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 vini, mi justima. Vonta escuchar, usted suave de morea. Oh, edita mi Dios, es un asco. A mí te sungo asco ebo, permite Dios salvar we. Bonosa, nos sa de Miami. Jesus sabia lo vai para preparar lugar para nós. Nós porta seguro de ser. Não tem invitação mais bonita que essa aqui. Uau! Pero me tem pergunta para você. Para quanto tempo mais você quer vir entre decisão? Para escolher para vida eterna ou para morto eterno? Stop de raça e vega com a salvação. Passou por no sábado de manhã. Bisa Deus, minha vida Yahweh, minha vida Yahweh. Minha vida Yahweh, toma-me de meu braço andar. Me quer tomar símbolo, liberar-me de pecar. Inimigo que arrancar-me foi bom, toma controle, Deus. Que vira lomba mais pavo, distende mi mão. Oh, vini, mi justima. Oh, ponta escucha, sustenta, usted suave de amor. Edita-me da Dios, edita-me da Dios. Dame te sungo asco ebo. Permiti salvar o ebo so bonosa. No, bonosa de Miami. De suma, Lo está bien delante votro no Dios. Nos está entregado con nos corazón. Nos de Miami, oh Dios. Aún nos está entregado. Nos está bien delante votro no Dios. Nos está entregado nos corazón. Permite salvar paue. Just tu mais.
Querido coronavirus, Abin para declararnos guerra. Sin razón. Sin motivo. Creando incertidumbre. 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 O ejército está grande. Hopi grande. Bota turcamenda. Aunque nos no por miravo. Porque proibí. Nos braçamento. Nos saludo. Nos libertad. Porque confundinos. Tunanos miedo. Para nos por dentro de pánico. Querido coronavirus. Lagami. Pisabo. Como no por vencenos. Nos ejército está más grande. Nos tem fe. Nos tem esperanza. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, tá querendo em Deus. Respeita. Mi amigo Dan. Mi vizinha. Respeta nos família. Están enfermo. Están débil. Nos médicona. E enfermeira. Nos heroína. Verdadero héroe. Nos a confia em Deus. Está na control. Dios está na control. Deus está no controle. Querido coronavirus, Deus está na controle. Denje mi confianza. Dios está no control. Querido coronavirus, Deus está no controle. Radio Speranza Corazon. Radio Speranza Corazon. E Radio Culu Cambia Bubida.